Antes de continuar con este video, hago la aclaración que estoy resubiendo este iceberg de Zootopia debido a que YouTube censuró unas partes del iceberg inicial, como temas de la religión y otros un tanto más controversiales. Así que aproveché esta ocasión para actualizar el iceberg añadiendo teorías recientes que he creado sobre la película de Zootopia. Agradecería mucho tu apoyo si visitas mi canal, ya que me dedico a realizar teorías de películas animadas, enfocándome exclusivamente a la historia y a secretos y misterios que puedan estar involucrados. Asimismo, agradezco si le das un gran like a este video, ya que este video... Y si este iceberg llega a 10.000 likes, prepararé algún otro video hablando de la película de Coraline, de Intensamente, alguna especialidad que se me da mucho en el canal y ya hay bastantes teorías. Ahora sin más que agregar, empecemos pues con el iceberg de Zootopia y algunos misterios y casos aún sin resolver, que quizás tú, como yo, no pudimos haber notado. Recientemente, se han popularizado los icebergs con el objetivo de señalar y ordenar datos sobre misterios y teorías de una serie, película, videojuego, entre otros. El origen de este se remonta a los años posteriores del 2010 para indicar en diferentes niveles, ordenados de forma descendiente, a los temas oscuros que existen en la Deep Web. Esta interpretación comienza desde la punta del iceberg, que abarca temáticas que muchos conocen, y conforme uno desciende hasta el final, estos datos se van volviendo todavía aún más oscuros. Siendo yo un youtuber de teorías, he optado por hacer el mismo iceberg enfocado a la película de Zootopia. A pesar de que en YouTube hay pocas o varias teorías sobre la película, la verdad es que la trama se presta para muchas teorías y misterios que engloban el mismo concepto de una sociedad, pero de animales. Por desgracia, nadie se ha atrevido a profundizar estas teorías que acabo de deducir. Recordemos que Zootopia parte de una utopía constituida por animales evolucionados de diversas especies. Por ende, como si en el mundo real existen hechos sumamente alarmantes, por obvias razones, en un mundo de animales esto podría ser algo peor. Considerando el hecho de distintas especies, como depredadores y presas, conviviendo en una misma ciudad. Incorporando con las teorías que ya hay en YouTube, en este iceberg, añado 32 teorías que acabo de crear basándome a detalle completamente con la historia mostrada en el filme, añadiendo a la par a las ideas mostradas por los directores en escenas eliminadas, que particularmente ellos mismos denotan como ideas que desearon plasmar. Estas teorías que elaboré son completamente nuevas y te agradecería mucho que apoyes a mi arduo trabajo realizado en este video, suscribiéndote a mi canal para recibir siempre el mejor contenido. Antes de empezar, quiero mencionarte que este iceberg lo he dividido en 4 niveles. Si deseas ver este video de corrido, adelante, es lo que te recomiendo. Pero si deseas entrar de lleno a las teorías más oscuras y perturbadoras de Zootopia, te he proporcionado en la descripción los minutos en los que comienza cada teoría. Sin más que añadir, comencemos pues con el iceberg de Zootopia. Comenzando con el primer nivel, nos adentramos a un misterio simple, pero a la vez inquietante, acerca de los permisos de construcción en Zootopia y cómo uno puede obtenerlos. Este misterio parte mientras el espectador visualiza el entorno por donde Nick y Judy caminan sobre calles principales. Existen tiendas de diferentes tamaños, todas ubicadas en un mismo edificio. La cosa es que es una pesadilla arquitectónica y la única razón más lógica que explica que las construcciones sean establecidas de esta manera es debido a que la burocracia en Zootopia quizás sea 4 veces más mala que la nuestra, basada en las diferencias entre especies, dando como consecuencia obras y construcciones en espacios muy reducidos y entre comillas mal aprovechados, justificando gastos. Como sabrán, en Zootopia existen distritos que se distinguen por contar diferentes ecosistemas que son ideales para especies de mamíferos que puedan habitarlas. Un distrito que no fue explorado fue el distrito acuático, un distrito que nadie tomó en cuenta. Considerando el hecho que por ser acuático nace la incógnita acerca si los animales que viven ahí necesitan alguna licencia de conducir por las vías fluviales existentes en el distrito, la respuesta es que sí. En realidad, hay asentamientos en el lado opuesto de las grandes bahías que flanquean la ciudad propiamente dicha.
Una de las incógnitas más relevantes en Zootopia es acerca de qué comen los animales, especialmente los depredadores. Es un hecho que a pesar de estar rodeados por animales catalogados como presas, algo cierto es que han evolucionado, pero la mayoría de ellos todavía tienen condiciones necesarias para mantener su tamaño y musculatura cuando ya no son carnívoros. Lo más posible es que los depredadores comen pescado, insectos y posiblemente aves de corral, lo que explicaría por qué las aves no evolucionaron. Se puede ver un mercado de pescado en Tundra Town durante la secuencia del tren. Además, mientras Judy se enfrenta a Nick después de la escena del Jumbo Pop, caminan por un callejón en el que se puede ver una caja que contiene este alimento, además de un restaurante de comida rápida para los depredadores. Los depredadores comen insectos, pescados y proteínas veganas, esto para mantener su físico que exige su condición biológica como animales carnívoros. Incluso hay una conversación de los directores Byron y Rich, donde afirman esta teoría. Una teoría realmente inquietante en este nivel es hablar sobre la posible existencia de ornitorrincos en Zootopia. Como sabrán, en este mundo de animales predominan mamíferos y uno de hecho que no se mostró en pantalla fue el ornitorrinco. El problema en cuestión es que este mamífero sí es considerado como uno, pero ponen huevos. El que pongan huevos como parte de su reproducción es un problema latente porque los demás animales, desde su concepción, vienen del vientre de sus madres. Por lo tanto, sí estoy seguro de que hay ornitorrincos en Zootopia, solo que su ecosistema tiene condiciones más específicas para priorizar su reproducción en óptimas condiciones. Algo de lo que muchos no se han atrevido a hablar es sobre la evolución que tuvieron los animales para convivir como sociedad. Sabemos que de alguna forma se adaptaron a nuevos estilos de vida, sobre todo los animales carnívoros y depredadores. Lo que resulta realmente inquietante es sobre si esta evolución solo ocurrió con los mamíferos, porque los demás animales que pueden habitar este mundo no se muestran en Zootopia. Se menciona en la película que en la época donde predominaba el salvajismo fue hasta la Edad de Piedra, aunque se resalta por Mr. Big que, aunque hayan evolucionado realmente en el fondo, siguen siendo animales, cosa que pasó con los seres humanos también hoy en día. Según lo retratado en el Museo de Historia Natural en Zootopia, se demuestra que las presas en efecto, durante la Edad de Piedra, se defendían de los depredadores, cosa que con el paso del tiempo evolucionaron, y es posible que les hayan tomado miles de años. A este punto ya hablamos de misterios algo sorprendentes e interesantes. Ahora es momento de hablar de la otra cara de la moneda en Zootopia. Estos tópicos resultan inquietantes ya que de algún modo pueden afectar la vida de los animales en Zootopia, directa o indirectamente. Partiendo de una cuestión existencialista entre los animales es sobre su fe y su manera de poseer alguna creencia divina. ¿Los animales de Zootopia tienen religión? La respuesta es que sí. A pesar de ser animales, hacen varias referencias a Dios, desde expresiones diciendo aleluya para evitar decir cosas como Jesús o Dios, o algo por el estilo. Lo interesante es que hay un oso polar que se persigna, por lo que parece existir una forma de cristianismo de mamíferos, pero Disney probablemente nunca hablará de esto, dado que es un tema bastante delicado. Esta pregunta en cuestión también se hizo llegar a los directores, los cuales agregaron a partir de una frase acerca si todos los animales son iguales ante la ley, también lo son ante el Dios o Señor en el que creen. En una escena eliminada después del primer día de trabajo como reparte multas de Judy en Zootopia, ella inicialmente no planea llamarles a sus padres, pero lo hace y les miente que sí trabaja como policía. Sin desviarnos tanto del tema, sus padres siguen de insistentes que tenga cuidado con los zorros. Otra prueba más de racismo y desconfianza a este tipo de depredador en particular. Su abuelo añade y menciona que los zorros son rojos, por ser una creación del demonio. El nombramiento de Dios solo ocurre un par de veces, cuando Nick dice aleluya y acerca de milagros cuando Judy enciende el tren. Aleluya es una palabra del hebreo para alabado sea el Señor. No sabemos entonces si el Dios y en el demonio en el que se mencionan las creencias religiosas sea específicamente algún mamífero, pero humano no lo es.
Quizás Dios sea representado por un león y el diablo por una cabra. Creo que ahora todo tiene sentido. Algo seguro es que dentro de las vías automovilísticas en Zootopia existen vehículos y transportes para los animales que van desde roedores hasta aquellos extremadamente grandes como pueden ser los elefantes. Por obvias razones, esto tiene una afectación y ocasiona fatalidades automovilísticas. Una de estas intrigas es sobre si existe el alcohol en los animales, dejando en cuestión, ¿conducir en estado de ebriedad como un animal grande es un delito más severo? Estoy seguro de que el alcohol existe de alguna forma en Zootopia. Además de constituir un factor importante, los accidentes en Zootopia serían brutales. Por ende, creo que conseguir una licencia de conducir sería difícil, y también deben existir normas viales donde se castigue a quienes hagan un mal uso de sus vehículos. Por igual, la prohibición de sustancias o alimentos que puedan alcoholizarlos. Si bien nos dimos cuenta de que los mamíferos conformaban la mayor parte de Zootopia, y que las aves o peces y reptiles no eran inteligentes o simplemente no se consideraron para la trama en la película. En el nivel anterior hablamos del ornitorrinco, caso especial de ser un mamífero que pone huevos, pero ¿qué pasa con aquellos otros animales que son mamíferos? Así es, mamíferos acuáticos como los delfines o mamíferos voladores como los murciélagos. No sabemos si hay delfines o murciélagos, es posible que no existan. Sin embargo, el director tiene un arte conceptual que incluye murciélagos y habló sobre una idea descartada que podría estar en una secuela, para un distrito subterráneo. Algo donde probablemente se encontrarían murciélagos. Los murciélagos estaban originalmente en la película, pero aparentemente viven en un distrito subterráneo el cual fue eliminado, pero que Richie Byron ha mencionado en algún momento. Definitivamente, sí había lugares de pesca mostrados en Tundra Town. Teniendo en cuenta los niveles de intelecto sorprendentemente altos de aves y reptiles, sería un punto en contra el que no existen en Zootopia, por el hecho de ser inteligentes. Un caso especial es el de los cerdos, ya que son animales con un alto intelecto. Es curioso que este dato no sea de conocimiento para ustedes, pero originalmente en la película la villana en lugar de la oveja Bellwether iba a ser una cerda con el mismo plan de mostrar una falsa verdad acerca de qué tan salvajes podrían ser los animales depredadores. Solo con la principal diferencia de que no era para hacer valer más a las presas, sino para demostrar que animales con un alto intelecto son los que deberían estar en los puestos más altos de poder en Zootopia. Lo curioso es que sí se muestran cerdos en la película como ciudadanos animales comunes y corrientes. Retomando la base de un punto anterior, donde se enfatiza la posibilidad de distritos ocultos en la ciudad de Zootopia, cabe resaltar el hecho de las ciudades que rodean a la gran ciudad. En el filme se mencionan otras ciudades pequeñas, una de ellas donde proviene Judy y su familia, pequeña ciudad donde su población que persiste como lo son conejos, que se dedican al cultivo y a la vida del campo, literalmente la estación donde pasó el tren que lleva a Judy a Zootopia. Su arquitectura está basada en los conejos que habitan en esa área, por lo que podríamos llegar a pensar que las demás ciudades fuera de Zootopia en cada una habita una especie en común. Zootopia, para estar ubicada en una isla conformada por diferentes ecosistemas, puedo constatar que cada ecosistema sí fue creado artificialmente, como el caso de Plaza Sahara, con enormes calentadores eléctricos, Tundra Town con glaciares artificiales y Distrito Forestal con sistemas climatéricos de riego y humedad. Por lo que sí, existen ciudades y pueblos donde proviene cada especie, normalmente habitados por una población conformada en su mayoría, según la zona que sea. Por ejemplo, los conejos en los cultivos, leones en las sabanas y osos polares en glaciares según sea la zona geográfica al que pertenezca cada animal. Tomando nuevamente el tema en cuestión del número de habitantes en Zootopia y en cada una de las ciudades que la rodean, debe existir un control de población según sea la especie predominante en la zona. Por ejemplo, la elaboración de censos para obtener la tasa de reproducción de cada animal es algo de suma importancia, debido para el aprovechamiento de los recursos naturales para cada especie y el aprovechamiento ideal. Para que entiendas mejor, el caso de la familia de Judy, ella tiene 275 hermanos y hermanas, incluso hasta más familiares. De hecho, el pueblo-ciudad donde proviene Judy existen más de 81 millones de conejos, y ese número va en crecimiento constante.
El control de poblaciones serviría de algún modo para prevenir la explotación de recursos como el suelo y materia prima, que para la mayoría de los animales que son primordial para su consumo en cada ecosistema. En el nivel 1, en la teoría número 5, hablé sobre el caso de la evolución en ciertos animales, pero ¿qué pasa si te digo que en Zootopia es algo seguro que los dinosaurios pudieron haber existido? Hay un misterio sin resolver que aparece en la escena en la que Judy y Nick se encuentran en el museo de Zootopia. Este tópico ya fue presentado por el mundo de Soul en su video de 6 datos extraños de películas animadas que te dejarán pensando. Dicho misterio trata acerca de cómo o por qué en el museo aparece un elefante de la Edad de Piedra con grandes lanzas y armas para defenderse, cuando claramente en dicha época, cuando todos los animales comenzaron a evolucionar, específicamente los primeros fueron los animales herbívoros, que lo hicieron no para cazar, sino para defenderse de los grandes carnívoros que los acechaban. Entonces, ¿de qué animal más grande a ellos se defendían los elefantes u otros grandes herbívoros en la Edad de Piedra? Muy probablemente algún sucesor o descendiente de los dinosaurios. Sabemos que por mención del jefe Bogo y Mr. Big que existieron dos épocas, cuando los animales evolucionaron en la Edad de Piedra y los animales cuando actuaban de una manera completa y salvaje, como se ejemplificó con la obra de Judy. En el museo se revela que algunos animales como caballos y venados pudieron evolucionar en diferentes periodos de tiempo según el tipo de especie. La razón por la que no hay aves y reptiles en Zootopia es debido a que los únicos animales que pudieron evolucionar fueron los mamíferos, cosa que las aves y reptiles no lo son. Razón por la que los elefantes u otros herbívoros de enorme tamaño, cuando comenzaron a defenderse, se deshicieron de las aves o reptiles. Es por esto por lo que la razón más lógica y científica por decir que sí existieron dinosaurios es que diversas investigaciones de hoy en día han demostrado que tanto las aves y reptiles son descendientes de los dinosaurios. Asimismo, en el Twitter oficial del director de Zootopia, Byron Howard, subió un dibujo especial para hacer invitación al Museo de Historia Natural en Shanghái. Además de esto, se muestra que este dinosaurio está basado en el arte original de la película, a lo que el director solo contestó que los dinosaurios están más cerca de ser los antecesores de las aves. Así es, sí existieron los dinosaurios en la época más prehistórica en el mundo de la película de Zootopia. Estas teorías a continuación abordan cuestiones todavía aún más oscuras con lo que respecta a los hechos implicados desde el racismo, consumo de productos provenientes de otros animales, violencia y corrupción en Zootopia. Te pido algo de discreción y suma atención, que no deseo entrar a detalles en estas teorías que he planteado, porque son temas todavía más controversiales. Originalmente en la película se propuso la idea de que los animales depredadores, para poder convivir con los mamíferos como presas, usaran collares a partir de los 5 años que les causarían descargas eléctricas cada vez que de cierta forma se emocionaran, o alterando sus más simples instintos como emocionarse, de este modo provocándoles daño para reprimir incluso lo que los haría felices. Esta idea obviamente fue desechada por tender a mostrar una trama oscura en contra de la libertad de los animales. Pero ¿qué opinarías si te digo que si nunca Judy se hubiera dado cuenta que Bellwether usó una planta especie de droga para hacer salvajes a los depredadores, muy probablemente en Zootopia se buscaría de una falsa solución para que los depredadores volvieran a convivir entre las presas, dando inicio a estos collares amansadores? Una idea bastante opresiva y dando como una falsa seguridad, atentando con los derechos de vida de un animal depredador con el fin de no poner en peligro a las presas. Erradicar y hacer sufrir a los depredadores, dándoles una falsa libertad para desenvolverse en una sociedad de animales que se volvió inmoral. Una teoría oscura que sin lugar a duda, si Judy no hubiera visto a Gideon diciéndole acerca de esa planta apodada como aulladores, Zootopia haya visto como única solución utilizar collares amansadores. En el nivel anterior ya toqué el tema de los animales ebrios, la presencia del alcohol y cómo podría afectar a los animales. Esta vez quiero enfatizar el hecho de los accidentes automovilísticos que pueden ocurrir en Zootopia. Es un hecho posible y estoy seguro de que puede darse. Esa intriga parte de
cómo se las arreglan para tener autos para roedores y autos para rinocerontes en la misma carretera y que los roedores no mueran con frecuencia? Para darte un ejemplo, no solo hablo de autos pequeños roedores, incluso autos como el pequeño carro policía de Judy sigue siendo pequeño en comparación al auto de un rinoceronte. Es algo muy peligroso, porque viendo la perspectiva de Judy, hasta ella podría ser aplastada por las enormes ruedas del auto que conduce. Es como conducir autos infantiles y autos monstruosos en los mismos carriles con frecuencia. Los roedores tienen un pequeño carril solo para ellos, como se ve en la escena en la que Judy contraataca a Nick. Ella también usa este carril para su carrito, en realidad. Supongo que los mamíferos en Zootopia tendrían que ser sí o sí muy buenos conductores. Misma razón por la que nunca se pisa a los roedores, tienen pasillos separados y demás. Recordando en el nivel anterior el caso de la posibilidad de la existencia de alcohol en Zootopia, imagina cómo sería especialmente cuando si un elefante borracho se adentrara en una pequeña vía para autos de roedores. Eso sería un genocidio. Pon de este ejemplo e imagina cómo sería un elefante conduciendo un gran auto que ocasione choques a autos más pequeños. Si hablamos de comida en general, lo único que vemos que se come en la película son algunos pasteles, cereales y helados, incluso con el zorro Gideon que hace pasteles y pies. El hecho en cuestión es que varios de esos involucran productos lácteos y o huevos. Si las gallinas no son inteligentes, los huevos no son un gran problema, pero las vacas son mamíferos, lo que nos deja la interrogante si las vacas ¿están vendiendo su leche? En Zootopia, aunque no lo creas, sí hay vacas. El dueño del club naturalista Jax es un yak, el cual pertenece a la familia de los bóvidos. Incluso el jefe Bogo es un búfalo que entra en esta categoría. Por si no lo sabías, también se pueden obtener varios productos lácteos de búfalos, camellos y otros animales de ganado. Quiero destacar que también existen quesos hechos con leche de ovejas en la vida real, y considerando Bellwether que es una oveja como también Dog y otras vistas en la película, aquí tenemos varias posibilidades. Por lo tanto, la principal posibilidad es que hay empresas que contraten a bóvidos y ovejas en Zootopia para que les den de su leche y se las compren. Quizás sea aceptado por muchos animales, aunque sería extraño que las mismas ovejas y búfalos consuman productos elaborados por su propia leche. Para una alternativa para aquellos animales que no toleran el consumo de leche de otros mamíferos, existe la opción que la leche que usan en helados, quesos y pasteles sea la leche vegana, hecha a partir de cereales como la avena, el arroz u otras leguminosas, que de hecho en la vida real para los humanos sí existen productos hechos a partir de leche vegana. El único misterio que queda por resolver es de dónde obtienen los huevos. La respuesta más lógica es que en realidad no existen en ese mundo, porque ni siquiera hay aves. Por ende, no existen gallinas en el mundo de Zootopia. En ningún momento vemos algún ave o reptil en la película, mucho menos en escenas eliminadas. El único animal que podría considerarse es el ornitorrinco. Por si no lo sabías, ellos ponen huevos. Casi o pocas veces en la película se nos mostró algún caso de violencia donde la policía atrapara a algún maleante. Casualmente los que se mostraron eran lobos, animales que por cierto, les cuesta controlar sus instintos. Con pocas pistas sabemos que un animal de Zootopia puede llegar a ser detenido tan solo por mostrarle los colmillos a otro animal. Por lo tanto, casos graves de violencia sin lugar a duda son los que podrían ser aún penados. Algo curioso de la película que quiero resaltar es el hecho que no existe algún departamento derivado del poder judicial en Zootopia para las organizaciones antidrogas, porque estoy 100% seguro acerca que tanto en Zootopia como en otras ciudades de la película, los animales al consumir comida o alguna planta pueden traerles reacciones alucinógenas y en el peor de los casos, volverse salvajes. En la idea original había un escuadrón de policías jabalís especializado en estos temas, que por alguna extraña razón se eliminaron del corte final. Pero como te comento, este punto que es aún más oscuro está en el nivel 4 de este iceberg. El racismo en la película es algo que siempre ha existido, incluso en la idea original, el cual ocurre entre animales que son presas y diversos depredadores. En la idea original, obligaban a los animales a usar collares amansadores. A pesar de esto, igual los excluían y trataban muy mal al mismo Nick Wilde, que se había centrado en construir un lugar especial para mamíferos depredadores,
ningún banco procedió a darle un préstamo, y los pocos que apenas eran honestos, su excusa era que se lo negaban por ser un mamífero sin crédito. Al final Nick recurre con la mafia en Zootopia. Hubiera sido fácil pensar que ese racismo demostrado de forma explícita y cruel en la idea original ya no la veríamos en el producto final. Pues adivina qué, sí existe y muchos no le dieron importancia. Desde mucho antes que empezara a desarrollarse la historia del filme, Judy y Nick ya habían sufrido racismo, a pesar de ser un depredador y una presa en casos muy diferentes. Esta teoría es tan oscura que resulta ser verdad. A pesar de que los animales ya habían evolucionado, muchos aún dudan de los depredadores. Es cierto que Bellwether fue la responsable de que los animales depredadores actuaran de forma salvaje para desenfundar el miedo. La cosa es que este hecho de racismo y desconfianza de estos mamíferos ocurre incluso mucho antes, cuando Judy egresa de la academia como policía y se dirige a Zootopia. Sus padres especialmente cuentan con productos especiales que atentan en contra de un zorro, lo que nos deja la intriga acerca si existen productos de autodefensa para defenderse de otros animales mamíferos. Es tanta la desconfianza que hasta mamíferos considerados como presas sufren racismo o burla a su especie, como fue con Judy. Ni siquiera en un inicio su propia familia creyó en ella o la apoyó. Judy fue el primer ejemplo de inclusión de mamíferos dentro del área policial y no se le consideró ni se le valoró a su vocación e inclusive su esfuerzo por el que había pasado en la academia de policías antes de ir a Zootopia. Ese mismo racismo, desconfianza y tabús entre animales predominaría hasta la fecha. La venta y portación legal de productos para evitar o protegerse especialmente de alguna especie depredadora, como los productos antizorros que le quería proporcionar el padre de Judy a su hija antes de irse a Zootopia, para que tuviera cuidado ante cualquier peligro que para ese entonces debería ser penado. Estereotipos como decirse tiernos es otro ejemplo que recibe Judy por parte del leopardo recepcionista que le dice tierna, y Judy le hace saber que eso se ve muy mal decirse entre otras especies. Nick también en un momento le dice a Judy tierna y ella pierde el control de sus emociones, molestándose. Inclusive Nick de niño recibió de un maltrato muy cruel por parte de otros animales a su temprana edad. El racismo en Zootopia existe desde niños hasta grandes, sin importar si eres una presa o un depredador, y ningún animal se dignó a defender su libertad de convivencia hasta que todo empeoró tras el plan ejecutado por Bellwether. Sin lugar a duda, esa es una teoría muy cruel y verídica. Es cierto que existen diferentes especies de animales mamíferos y muchos diferentes tipos de poblaciones se muestran, pero el caso más llamativo fue el de los zorros, debido a que solo 3 personajes como Gideon, Finnick, Nick y su madre se ven en el filme, dejando el misterio de por qué no hay más zorros en Zootopia. La principal explicación lógica es que la mayoría de los zorros prefieren vivir en sus ciudades donde predomina su población, evitando el racismo que existe y es real en la principal ciudad de Zootopia. El único indicio que se tiene de que viven más zorros en Zootopia es cuando el elefante heladero se refuta a darle servicio a Nick, ya que la tienda es exclusiva para elefantes o mamíferos de considerable tamaño. Este le hace mención de que ya hay heladerías exclusivas donde viven los zorros. Por ende, sí hay más zorros, y la única razón por la que hay poquísimos en Zootopia es debido a la discriminación. Si en nuestro mundo existen muchos casos de todo tipo de corrupción, lo más lógico es que también suceda en Zootopia. Algo bastante peculiar es que se oculta en la sala policial una gráfica que representa el índice de crecimiento de crímenes reportados en la ciudad, y deduciendo que ningún policía pudo dar con el paradero de los animales mamíferos desaparecidos, no lograron resolver el caso. Judy lo resolvió en menos de 48 horas, cuando estos animales, según esos policías, llevaban semanas. Podemos denotar que quizás una falta de compromiso de ética de los integrantes del departamento de policías, es decir, no hacen bien su trabajo. No creo que sea por flojos, sino por corruptos, a menos que sean animales sin cerebro. Si Judy pudo ir resolviendo el caso de Emmett Nutriales, ¿por qué los demás policías llevaban 2 semanas y nunca dieron con algún indicio de la nutria? Es probable que el alcalde Leon Sales, en ese momento, haya intervenido sobornándoles, sobre todo animales depredadores, en el departamento de policía, mientras él encontraba la explicación científica
porque estos animales se volvieron depredadores. Hasta que finalmente supimos que Bellwether estaba detrás de esto, pero no podemos negar que durante ese lapso antes que Judy interviniera, los demás policías no encontraban pistas. Los animales policías contaban con muchos recursos, por ejemplo, el acceso total a las cámaras en Zootopia. Ese es un factor importante porque hasta incluso Judy, por ser recién ingresada a la policía, aún no contaba con una computadora que le garantizara el acceso a las cámaras de seguridad, cuando los otros animales sí las tenían. Incluso en escenas eliminadas que sí fueron terminadas, hay una en particular que demuestra que los policías encargados, o simplemente que ya tenían un largo tiempo de experiencia como policías, tenían acceso a la base de datos en Zootopia para consultar información de los animales, sus licencias y dónde se vieron por última vez. Es algo sumamente inquietante porque Judy, sin tener acceso a esas computadoras, hizo lo que no pudieron hacer los demás policías. El jefe Bogo no estaba enterado, pero quizás los demás sí, especialmente los depredadores, y no dudo que hayan sido sobornados para hacer bien su trabajo y ocultar una terrible verdad. Y sí, hay corrupción incluso dentro del departamento de policías. Considerando la teoría anterior, hay una interrogante aún más oscura: hablar del por qué hay perezosos trabajando en un departamento de licencias y placas de vehículos en Zootopia. Yo lo veo como un chiste o crítica a estos lugares que sí existen en la vida real, dando un servicio lento y pésimo al cliente. Particularmente me centro en Flash, porque él, siendo un simple trabajador en este departamento y siendo un perezoso, ¿cómo es posible que tenga un auto deportivo? Porque con el sueldo que tiene no tendría sentido. La única explicación, por algo descabellada que parezca, es porque Flash tiene otro trabajo donde le va muy bien, pero no cualquier trabajo. ¿Recuerdas que Flash es un amigo de Nick? No sabemos dónde o cómo se conocieron. Algo que sí es verdad es que Nick ha tenido contactos con la mafia en Zootopia, y no dudo que este perezoso tenga una doble vida, haciendo algún trabajo extra que le deje más ganancias, como para darse el lujo de tener un auto deportivo. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué no aparecen o qué fue de los padres de Nick en Zootopia? La razón es un tanto deprimente y oscura. Lo poco que sabemos es cuando Nick se abre con Judy y le cuenta la historia de su difícil infancia. Su sueño era entrar con la tropa de los Juniors Exploradores, y su madre había tenido que ahorrar el dinero suficiente para comprarle su uniforme, ya que creían que iba a encajar cuando resultó todo lo contrario, recibiendo un maltrato de una manera muy cruel. La razón por la que la madre de Nick tuvo que ahorrar dinero es porque no tenía un sueldo para darse el lujo de comprarse cosas fuera de las esenciales. Considerando el racismo que sufrían los zorros, es algo seguro que ella apenas y había encontrado un trabajo decente, acoplado a sus necesidades. Nick ya era inestable emocionalmente debido a la desaparición de su padre. En la idea original del padre de Nick, conocido como el señor John Wilde, junto con su pequeño hijo, intentaban abrir Zootopia, una tienda de sastrería que atendería a todo tipo de mamíferos. Nunca lograron abrir dicho lugar, porque incluso la gente de los bancos los discriminaba. En uno de esos días en que Nick estaba con su padre buscando un préstamo, él se perdería y jamás lo volvería a ver. En su afán por buscar a su hijo, pudo haberse accidentado o encontrado con otros animales que le harían daño. La madre de Nick se encontró a su hijo, pero ya no verían de nuevo al señor Wilde. La única razón por la que Nick y su madre quedarían en Zootopia y no volvieron a la ciudad de los zorros, ciudad que sí existe, fue llana y sencillamente a esperar que volviera el señor Wilde. El tiempo les dio razón que no era bueno quedarse en una ciudad llena de racismo, y fue después cuando Nick sufrió ese maltrato que le pediría a su madre que regresara a casa, y él le enviaría dinero para que ella ya no sufriera nunca más. Es ahí cuando comenzaría a vender jumbo patitas, desde los 12 años. Y como sabemos, Nick tuvo una experiencia con el mafioso más importante de Zootopia, como Mr. Big. Esa ganancia se la enviaría con su madre, por lo que tendría sentido que él evadiría impuestos viviendo en Zootopia, pero el dinero que tendría para él lo obtendría de otros ingresos que provenían de la mafia. Por desgracia, esa fue la vida que le tocó a Nick, y más allá de haber sido abandonado por su padre, maltratado por otros animales desde que era un niño, e intentar de todo para enviarle dinero a su madre.
Ya es un hecho que la sociedad de Zootopia está llena de racismo, por lo que si se llega a ver una pareja de mamíferos de distintas especies resultaría ser algo inapropiado. ¿Acaso Judy sí sintió algo por Nick? ¿O lo que sienten solo fue ocasionado por la discriminación que ambos sufrieron? Judy, al no tener reconocimiento en un inicio por parte de su familia, burlas y maltratos por otros animales hizo que ella tuviera empatía por Nick, a pesar de que en un inicio ella se dio cuenta que él fue algo deshonesto. Sin embargo, él la defendió cuando el jefe Bogo la iba a destituir, y ahí fue cuando ella pudo sentir un apoyo. Nick, a través de la película, la hizo sentir a salvo y valorada. A pesar del pasado que sufrió Nick, le mostró un apoyo sincero a Judy, cosa que no había hecho por alguien más, a excepción de su madre. La parte clave para confirmar que lo que siente Judy por Nick sí es atracción ocurre cuando ella se da cuenta que los aulladores son los causantes del salvajismo de los animales e inmediatamente busca a Nick. Más allá de una disculpa, se abre completamente hacia él, hasta el punto de romperse. Comparemos las expresiones de Nick. Cuando fue a la primera conferencia de Judy, la miraba como un buen amigo. En cambio, Nick se une a la policía de Zootopia y él la ve estando orgulloso de ella. Al final de la película, Nick le dice a Judy que sabe que lo ama. A mi parecer hizo esta pregunta porque sabe que ella sí siente algo. La expresión de Nick al confirmar esto con la respuesta de Hobbs, su sonrisa regresa. Y después de todo, quizás no se equivocó al hacerle esa pregunta. Hemos llegado al último nivel de teorías y misterios de Zootopia. Lo que escucharás a continuación, por más crueles y singulares que parezcan estos temas, lastimosamente debo decirte que cada una de todas de estas teorías que estoy por contarte son en su totalidad verídicas. Son temas muy controversiales y trataré de ser breve e implícito con las explicaciones, ya que son temas de los que no se deben hablar en YouTube. Te pido suma discreción y atención por lo que estás a punto de ver. Uno de los principales misterios y detalles por los que tuve conflictos parte de la idea sobre por qué los animales policías en Zootopia no utilizan armas de fuego como defensa propia, cosa que resulta extraña debido a que en cambio, productos que están a la disposición legal para otros animales ciudadanos, como lo puede ser un electrocutador antizorros, es lo que realmente hace cuestionarme esta pregunta. Las únicas armas que se muestran son las usadas por los lobos en el edificio en el que el alcalde González buscaba respuestas sobre por qué los animales se estaban volviendo salvajes. Si estos lobos contaban con armas e incluso las ovejas que trabajaban para Bellwether usaban armas modificadas para dispensar la planta que volvía a los depredadores a sus instintos naturales, la razón más ética y lógica es que los policías no usan armas para no propiciar o desencadenar más violencia en una sociedad que ya ha sido plantada como pacífica. Sin embargo, lo oscuro de este tópico es que para animales que no son policías, ellos sí tienen acceso a ellas ilegalmente, con fines macabros. Quizás los lobos de González trabajaban en el departamento de policía y, aunando una teoría del nivel anterior, fueron sobornados por el alcalde para evitar dar con los animales desaparecidos y no avisarle al jefe Bogo, por lo que explicaría por qué tienen armas siendo policías, pero cometiendo un crimen bastante grave. Es tétrico porque de este modo se demuestra la alta corrupción entre los mamíferos en Zootopia, incluso entre los mismos policías y otros traficantes con acceso a armas modificadas. A pesar de que estos animales antropomórficos han evolucionado, con el paso del tiempo un hecho irrefutable como el mismo Mr. Big fue el único animal en la película que mencionó con seguridad, es que a pesar de haber evolucionado, siguen siendo unos animales. Incluso aún así no te diste cuenta, muchos animales no pueden ocultar algunos instintos biológicos. Un ejemplo es desde los aullidos de los lobos que resistían a no hacerlo. Otra ejemplificación es la misma que Nick dio actuando que le hizo creer a la oveja Bellwether que sí fue afectado por el aullador. Aunque Nick fingía, él sí demostró sus dotes salvajes. De hecho, a mitad de película él no resistía a tocar la lana de la oveja. Prueba que, como ocurre con los lobos al aullar, Nick no se resiste a la lana de una presa. Para él,
como lo es una oveja. A través de esta observación deja una intriga bastante terrorífica acerca de cuando los animales se dejan llevar por sus instintos inconscientemente, llegando en el peor de los casos a herir, intimidar y violentar a animales inocentes. Aunque no lo hagan a propósito, sus instintos biológicos ahí están y no fueron bloqueados del todo. Por consecuencia, es muy probable que en Zootopia, algún ciudadano, cuando se deja llevar por sus instintos, ocasionaría un caos. Completando la teoría anterior, es posible que una técnica natural que usen los animales para calmar sus instintos básicos, dependiendo del mamífero que pertenezcan, es meditando y en un caso más especial haciéndolo sin ropa. Lo que tiene esta escena de la película es un tanto perturbadora, porque si bien los animales en la película los hacen ver como nosotros, los humanos, en este caso imagina lo incómodo que fue para Judy ir a este centro de yoga. Es como ver personas desnudas tomando posiciones que llegarían a incomodar a muchos. Imagina cómo serían con personas. Por ende, en Zootopia estos centros de yoga son para aquellos animales que requieran por necesidad o pasatiempo controlar sus instintos. Sabemos cuando Judy y Nick van en búsqueda por Emmett, recurren a visitar este sitio donde se practica yoga, un club naturalista, lleno de animales nudistas. Esta teoría en especial me centro en los animales adultos que requieren calmar sus instintos de la forma más natural posible, a pesar de ser algo incómodo, sobre todo para aquellos como Judy que aún no creen que los animales necesitan calmar sus instintos biológicos. Una sugerencia inevitable en la película es la sugestión que trata acerca si existen animales mamíferos que tienen alguna relación sentimental con otros animales que no sean de su misma especie. La única prueba existente para validar este misterio son las mismas escenas eliminadas que se incluyeron en el DVD y Blu-ray de la película. Una de esas escenas se suscita justo después de la persecución con la pantera. Judy opta llevar a Nick a su departamento para estar seguros, llevándose una sorpresa al encontrar a su familia en su casa. Sus padres se sorprenden al ver que llegó con Nick siendo un zorro. Su padre temeroso solo tiene una explicación de por qué vienen juntos, y es quizás porque él podría ser su novio. Lo que se puede deducir de aquí es que el único motivo que le hace sentir al padre de Judy salva a su hija mientras está con Nick es que sea su novio, a pesar de que sea una especie distinta y particularmente un depredador. Esencialmente, las relaciones entre diferentes especies en Zootopia quizás no sea algo mal visto, por mamíferos siendo presas que se sientan más a salvo con una pareja muy íntima, siendo un depredador. La cosa realmente turbia es cuando esta pareja quiere tener hijos y qué procedimiento se tendría que dar. Es cierto que muchos fans han dedicado fanfics a este tema muy controversial y perturbador, pero pegándonos a la evidencia que ya te expliqué sobre esta escena eliminada, lo que en verdad causa aún más intriga es sobre qué sucede con una pareja de animales depredadores de diferentes especies. Solo quiero recordarte que aún son animales y sus instintos biológicos aún los tienen, y ni quiero imaginarme cómo sería cuando estas parejas quieran tener hijos. No olvidemos que la misma Judy Hopps le dijo a Nick que los conejos son muy buenos en eso de multiplicarse. Un misterio preocupante y oculto es el de la piratería en Zootopia. La piratería incluye los mismos temas ya explorados, tales como las armas de fuego, comida, hasta incluso películas de cine que aún no se habían estrenado. Prueba de que esto cuando Nick y Judy van en busca de Doc. Una vez cuando ya se habían enterado de los aulladores, realmente la zona de esas ciudades en Zootopia se ve peligrosa y abandonada, dándome un indicio de que existen animales en un bajo mundo donde existe la piratería y trafican objetos como comida ilegal para algunas especies. Curiosamente Nick ya conocía a Doc y sabía justamente dónde estaba, lo que me hace llegar a la conclusión de que Nick, en sus inicios, buscó una forma de obtener ingresos mediante la piratería, aunque desde los 12 años prefirió dedicarse a embaucar comida y revenderla a animales que obviamente no pueden comprarla como una heladería para mamíferos grandes. Añadiendo un punto más terrorífico al tráfico de piratería en Zootopia, también incluyo el de pieles como alfombras hechas con pieles de animales. Sí,
Nick tiene contactos con traficantes y se ha dedicado a ser un embaucador, por no poder optar a dedicarse a una mejor vida, por ser un zorro y el racismo que sufría. En sus inicios conoció a Mr. Big, uno de los más grandes mafiosos de la ciudad, dándole una alfombra de piel de zorrillo. Si lo ves de este modo, nuevamente desde la perspectiva que estos animales si fueran personas, Nick le regaló una alfombra con piel de un humano. A partir de esta observación podemos concluir a la par que, como se muestra en los negocios entre las mafias en Zootopia, una acción que se realiza es el tráfico de pieles. Más allá de una referencia de la película del Padrino, las mafias en Zootopia siempre han existido. Algo seguro es que ellos de algún modo podrían controlar a los animales en la ciudad mediante plantas que tienen efectos de salvajismo o adiestramiento según el mamífero que se desea, incluyendo la venta de alimentos o productos nocivos e ilegales en algunos distritos. Siempre han existido mafiosos en Zootopia, e incluso en la idea original ya eran plasmados como los grandes magnates, siendo portadores de un gran capital de dinero casi igual a los bancos que ya existen en Zootopia. Estoy muy seguro de que estos son quienes realmente controlan la ciudad, divididos por distritos, especialmente aquellos grupos constituidos por animales, independientemente de ser depredadores o presas que se sientan excluidos o sean reservados a realizar prácticas que estén penadas y prohibidas. Mi hermano El Mundo de Soul incluso también ya plasmó en un video una teoría acerca del misterio que esconde el señor Nutriales, donde indudablemente se toca el tema de la mafia y drogas en Zootopia. Emmett no era más que un florista repartidor de Mr. Big. Te recomiendo ver esta teoría para que confirmes totalmente un hecho real en la película. Si bien los mafiosos controlan Zootopia, además de mover dinero en la ciudad, son los encargados de repartir algunas plantas desconocidas por muchos mamíferos. Dichas plantas, al ser consumidas o entrar en contacto con algunos animales en común, los convertirían en salvajes, plantas que actúan como una droga. Más allá de una referencia clara a Breaking Bad y hacer quedar totalmente plasmado, es la existencia de drogas también para los animales. Las más peligrosas son aquellas que producen efectos muy concentrados que provocan perder la conciencia y raciocinio a los mamíferos, ocasionando un daño permanente, donde afortunadamente algunos sí tienen cura. Qué curioso que la planta como los aulladores tengan cierta relación con la metanfetamina azul de Heisenberg, como si bien el señor Nutriales era el florista de Mr. Big, por igual fue atacado porque era uno de los animales que conocían esta droga. Él fue el único que gritó el nombre de aulladores cuando se le fue disparada una muestra, debido a como repartidor de plantas similares, él ya las conocía. En cambio, para los mamíferos citadinos desconocían esta planta, y los animales de pequeñas poblaciones, como la familia de Judy, la conocen desde hace tiempo como parte de su trabajo, la tal llamada Minicampuculicidia, una planta clase C, o sea, que no es de consumo animal. Sin embargo, es bastante terrorífico, pues animales científicos ni siquiera la han contemplado, explorado y estudiado todas las especies de plantas. Inclusive animales que se dedican al cultivo de plantas solo tienen una idea incompleta de qué tan peligrosas podrían ser. De algún modo, las plantas mencionadas actúan como drogas, y añadiendo que nadie las ha estudiado ni prohibido, eso explicaría por qué no había un departamento antidrogas en Zootopia, o los mismos granjeros saben con total seguridad qué tan peligrosas pueden ser. Algo perturbador es que hasta cualquier animal las puede conseguir en una simple florería sin saber ni siquiera lo que les puede causar, y peor, aún volver los animales inconscientes, pudiéndoles hacer daño a animales inocentes. Tomando este punto, así es como llego a mis últimas teorías. Centrándonos en un hecho preocupante como el consumo de plantas y que sus efectos no son de conocimiento general, ni siquiera el de científicos, los mamíferos están en un muy grande peligro, a tal punto de tener contacto con plantas alucinógenas y drogas que ocasionan un salvajismo, como el de los animales desaparecidos. Lo peor de todo es que estos animales salvajes, como lo son los depredadores, ataquen y se coman a otros animales. Esta teoría es la más oscura y espeluznante de este iceberg. Es un hecho obvio que sí se puede dar en la película, y no es una teoría inventada.
Como te ponía ejemplos anteriores comparando la vida de estos animales con la de humanos, dime cómo sería para ti, representando este mismo ejemplo de humanos, volviéndose locos y atacando a otros animales para comérselos. Uno de los efectos de las drogas más peligrosas, como lo son los aulladores, ocasionan que los instintos salvajes de los animales estén a tope y, por ende, su mismo metabolismo sugiere atacar y comerse a otros animales, manteniendo lo que su cuerpo les exige mientras estén en ese estado. No voy a entrar a más explicaciones porque temas como estos no puedo hablarlos por las normas de la plataforma. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Esta es la teoría definitiva que he realizado de Zootopia, la conspiración más grande, y que de hecho ya no se puede resolver algún otro misterio. La razón por la que Mr. Big usa osos polares como guardaespaldas es debido a que el mundo en Zootopia siempre estuvo fracturado. Mr. Big fue el encargado de conectar los lazos de paz entre varios animales, a pesar de ser el mafioso más temido, y que antes de él, quien comenzó todo fue su abuela. Ella posiblemente fue quien hizo un pacto con los osos polares, ya que ellos fueron los primeros mafiosos en Zootopia. De hecho, el oso Kozlov es el más leal de sus guardaespaldas. El señor Big fue criado por su abuela. Al crecer estuvo trabajando en tiendas de smoking en Pequeña Rodentia, estableciendo diferentes negocios después como el de las limusinas en Tundra Town. Eso fue en los primeros años en la ciudad de Zootopia, y por escenas eliminadas, sabemos que los osos polares fueron los primeros en sufrir por racismo y collares amansadores. Así fue como se volvieron rudos y crearon una mafia conformada por animales que no sufrieran una clase de discriminación o estereotipos. Ahí fue cuando se involucró Mr. Big, al ser un animal pequeño y que probablemente también sufriría racismo. Asimismo, lavarían su dinero en el banco de los hermanos Lemmings, ya que también son roedores jerbos. Al lograr dicha asociación, se encargarían de tener una relación con los animales floristas para encontrar plantas como drogas calmantes y disminuir los casos de aquellos animales que podrían descontrolarse. Esto se demuestra con una gráfica de incidentes de robo y violencia en aumento cuando Judy llega por primera vez en la estación de policía. Emmett fue un empleado de Mr. Big para observar a los animales en un club naturalista, desde sus instintos más naturales, y descubrir qué plantas podrían ayudar a relajarlos y disminuir los casos de salvajismo, cosa que ocurría al mismo tiempo cuando Bellwether y las ovejas malvadas ejecutaban su plan. Por eso sabemos que Emmett y Mr. Big tenían un asunto muy importante por atender. Big, al enterarse que Nutriales se volvió salvaje, ya había aceptado que su mafia no podría ayudar a evitar que los animales no se volvieran salvajes. Ya había aceptado que se venían tiempos oscuros de nuevo. La razón por la que Mr. Big no pudo saber que también existían flores que convertían a salvajes a cualquier animal fue debido a que desconocía de estas plantas. Fue por esto mismo que Emmett estaba haciendo una investigación para averiguar el origen de todo esto. Es por eso cuando gritó en la limusina la palabra aulladores. Si Judy nunca se hubiera dado cuenta de los aulladores, probablemente Zootopia se hubiera convertido a lo que fue en su primera versión, cuando todos los animales depredadores usaban collares especiales. Es por esto mismo que Judy jamás va a delatar a Mr. Big, cosa que tampoco haría Nick, porque este jefe de la mafia cometía crímenes por una buena razón, la cual siempre fue controlar a los animales mediante plantas para bien, y de alguna forma que existieran tiempo de paz en Zootopia. Judy sabe que es ahora familia de Mr. Big, y por ningún motivo lo va a delatar. Zootopia es un reflejo de lo que denigra a la humanidad: racismo, drogas, mafia, violencia. ¿En qué estaban pensando? Sí, ¿en qué estaban pensando los creadores de la película? Si pensaron que lo arreglarían mostrándolo bajo una trama más cómica, no fue suficiente. ¿Y tú qué piensas de este iceberg? De todas las teorías que viste en los niveles presentados, ¿cuál para ti es la más creíble? ¿Cuál es la más perturbadora? Aprovechando que tengo tu atención, te invito a suscribirte nuevamente a mi canal. Así apoyas a que siga creando teorías de calidad y de mejor contenido. Asimismo, si quieres que tu nombre aparezca al inicio o al final de mis videos, te recomiendo ser miembro del canal. Así apoyas a que siga creciendo
y mejoren la calidad de estos videos. Ahora, sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Les mando un gran saludo a todas las gudionas y gudiones de parte de su servidor, Bigudión. Nos vemos en una próxima teoría.